Bienvenidos a BlackSwanFinances.com en español. El día de hoy les presentamos un podcast que hemos tenido con el admin de elbitcoin.org, en el cual hemos hablado de temas importantes en el ecosistema de Bitcoin actual. Antes que nada queremos agradecerle a nuestros ya más de 18,000 suscriptores por todo su apoyo. Lamentamos también anunciar que hemos tenido que cancelar el viaje a Medellín por razones de salud. Y antes de comenzar con el podcast, una de las noticias más relevantes desde que hemos sacado nuestro último video ha sido la aparición de Bitcoin Cash. Y no solamente eso, el precio de Bitcoin también ha roto sus máximos históricos al rebasar la barrera de los $4,500. También, el día de hoy, el precio de Bitcoin Cash ha subido un 75%, y esto es debido a la incertidumbre que existe en el ecosistema de Bitcoin en relación a los desarrolladores de Core, su rechazo de SegWit 2x y con ello el acuerdo de Nueva York. Y en medio de este melodrama, Bitcoin Cash ha tomado la tercera posición en CoinMarketCap, la cual le pertenecía a Ripple. Además, en las últimas 24 horas, se ha hecho más rentable minar Bitcoin Cash que Bitcoin. Algunos especulan que el precio de Bitcoin ha bajado precisamente por esta razón. También se espera para este fin de semana que la dificultad de minar Bitcoin Cash baje otro 50% más. Al momento de la grabación de este video, es 18.5% más rentable de minar Bitcoin Cash que Bitcoin. Bitcoin.com también reporta acerca del drama entre los desarrolladores de Core y el ecosistema de Bitcoin, donde el operador de Bitcoin.org, Thymos, quiere quitar la cartera de Copay y todos los servicios de BitPay del sitio web, en respuesta a un anuncio de BitPay que le estará dando prioridad a SegWit 2x sobre Bitcoin Core. Y en otra más de esas jugadas sucias de Core, han censurado al mismo desarrollador de SegWit 2x, Jeff Garzik. Y algo memorable es el hecho de que también esta semana la capitalización de mercado de Bitcoin por primera vez superó la de PayPal, aunque el día de hoy ya ha bajado de ese nivel. También queremos aprovechar para invitarlos a unirse a nosotros en www.blackswanfinances.com, donde hemos estado recomendando varios ICOs u ofertas iniciales de moneda, de las cuales algunas hasta se han disparado miles de veces en porcentaje. Algunas de ellas son ADEX, 10X, Monaco, Populous, Pillar y 0x. También tenemos un grupo de Slack donde discutimos todos estos temas, pero del cual pronto migraremos hacia Discord, pues han anunciado que ya están implementando las videollamadas. El servicio cuesta solamente $10 y lo puede cancelar el momento en que desee. Así que sin más preámbulos, vayamos directo al podcast. Bueno, mira, es que básicamente estamos viviendo una cierta parodia, por así decirlo, de un video muy casual que mandaron, de decir, ¿cuál es la ciudad? ¿Cómo lo ves? ¿Ya lo habías visto en alguna parte en internet que circuló esta semana? Sí. Es algo bastante caótico. Y hay gente que no está consciente de lo que está pasando, aparentemente, ¿no? Así es. Entonces, queríamos pues como iniciar esta conversación con respecto a ese caos que estamos viviendo. Oscar lo mencionaba hace algunos días, es que recién pasa la tormenta. La tormenta se puede considerar como el fork del 1 de agosto, y ese 1 de agosto, digamos que despertó ya en todo su furor toda la oposición que hay entre el core y, digamos, el monopolio de core frente a Bitcoin, y ya tenemos el nacimiento de Bitcoin Cash. Entonces hay una división grande en toda la comunidad de Bitcoin. Entonces ese caos se vive muy para adentro, pero el mercado está reflejando otra situación. Esa situación es que hay, digamos, una visión interna de Core, un desprestigio por crear otras monedas alternativas. Entonces ese caos lo vimos más de cerca los que estamos enterados de ese mercado como está, pero que sabemos que el reflejo de lo que está viviendo esta ciudad Bitcoin es realmente caótico. Entiendo a qué te referís. Yo creo que es importante en este espacio siempre tener presente el largo plazo. El corto y el mediano plazo, muy especialmente en este mercado, es, vamos a decir así, maníaco depresivo, ¿sí? Pasa de la euforia absoluta al suicidio, ¿sí? Casi sin solución de continuidad. Esto es algo que no es nuevo, además no es único de este mercado, ¿sí? Esto pasa en todas partes. Lo que yo noto es que hay mucha gente que
no entiende bien qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y se guía por lo que, bueno, alguien dijo, ¿sí? No se detienen a pensar. Y eso también es algo que, bueno, forma parte de este juego. O sea, todos sabemos que en el corto plazo uno no puede esperar que el mercado refleje los fundamentos, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, también hay que tener en cuenta que cuando uno compra, una persona compra bitcoins, está comprando también la participación en cualquier rama que surja en adelante. No está solamente comprando la rama actual, está comprando la rama ganadora en el futuro, ¿sí? Entonces, no sé si es del todo irracional, no quiero decir que esto es una manifestación de exuberancia irracional, como dicen. Porque si el día de mañana, no hay que olvidarse de que si bien tenemos Bitcoin Cash, y es un buen seguro ese, ¿sí? Porque Bitcoin Cash nos permite liberarnos de cualquier introducción del lado de Core. El día de mañana puede ocurrir, el día de mañana me refiero muy pronto, ¿sí? Antes de fin de año puede ocurrir que haya un nuevo fork, ¿sí? Y que este nuevo fork finalmente se quede atraiga toda esa actividad económica que hoy en día está mayoritariamente en la cadena original, ¿sí? Es lógico que la cadena original tenga una enorme ventaja sobre cualquier otra, pero hay que tener en cuenta que casi el 90% del poder de cómputo está, en principio, detrás de esta otra propuesta que hoy Core rechaza. Entonces, podría muy bien ocurrir que en un futuro cercano Core quede aislado de la red con una moneda depreciada, ¿sí? Y un equipo desprestigiado. Eso podría ocurrir. Entonces, es razonable recomendarle a la gente que no haga nada, ¿sí? Es decir, el que ya no hizo nada, que siga en la misma tesitura. Y el que hizo algo, ¿sí? El que apostó por alguna de las ramas, ojo, ¿sí? Las cosas pueden cambiar y bruscamente. Ya lo hemos visto, ¿sí? Yo siempre me acuerdo de los primeros años de Bitcoin, ¿sí? En aquel entonces también lo lógico parecía en algún momento, sobre todo después de la primera gran burbuja, ¿sí? Allí por 2011, en algún momento parecía lo lógico, parecía sacarse de encima esto de una vez por todas y olvidarse, ¿sí? Mucha gente lo hizo. Pero del otro lado había gente que había comprendido que esto podía tener futuro, no estaba garantizado, pero los fundamentos estaban presentes. Y el que estudió y se dio cuenta, es decir, no encontró razones para pensar que Bitcoin era un proyecto que había fracasado, simplemente porque el precio había caído, ese se mantuvo firme, ¿sí? Y con el tiempo, bueno, los demás vinieron atrás. Uno no puede esperar que el precio refleje en el instante, ¿sí? Lo que uno considera que son buenos fundamentos. Los buenos fundamentos están ahí para un futuro, ¿sí? Del mismo modo que uno cuando construye un edificio no espera que la gente viva sobre los fundamentos, ¿sí? Estamos construyendo algo para el futuro. Y vuelvo a decir, no sé cuál de las ramas va a ser, quizás no sea ninguna de estas, quizás sea una rama que va a aparecer en el futuro. Entonces, es prudente quedarse bien posicionado en Bitcoin que vayan a ser válidos en cualquier rama en el futuro. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, Pero ¿a claro qué que te sí. refieres? Qué pena. ¿A qué te refieres con posicionarse bien en una rama? Hay veces, No, pues, lo que digo es personalmente que si uno considero. no hace nada, si uno no apuesta por una rama, ¿sí? Apostar me parece que, digamos, puede ser una, decisión, una buena decisión para una persona que está dispuesta a asumir un alto riesgo, ¿sí? Con un potencial beneficio muy alto también. Pero el que no sabe qué hacer, no tiene que hacer nada. Esto yo siempre lo reitero, ¿sí? La gente sigue esto como si le fuera en ello la vida, y en realidad uno puede
descansar, ¿sí? Hasta que el panorama se aclare. Las monedas que finalmente se queden con o que la mayoría económica elija, ¿sí? Y la mayoría económica es algo dinámico, ¿sí? Por eso estamos hablando de un futuro. Esas monedas van a ser válidas si uno no hizo nada, ¿sí? Si uno no hizo nada. Ahora, por eso es que para el que no quiere hacer trading, esto debería importar poco, ¿sí? Sí debería importarle porque la competencia es buena. Saber que hay competencia es bueno, ¿sí? Porque sabe que finalmente, a la larga, el mejor, muy probablemente que salga ganando. Pero eso no quiere decir que él tiene que saber cuál de las ramas va a ser finalmente la mejor, ¿sí? Yo creo que Bitcoin Cash, si el día de mañana hay un fracaso estrepitoso, aún de la cadena alternativa a Core, ¿sí? Porque introdujo Segwit, digamos. Supongamos que Segwit en realidad trae problemas serios, ¿sí? Y se convierte en una amenaza para la red. Bueno, entonces tenemos Bitcoin Cash. Es bueno que esté, es bueno que exista. Y además es una presión para los que buscan otro tipo de soluciones, soluciones que no son las que Satoshi Nakamoto propuso en su momento. Entonces, ahí está, en mi opinión es la cadena original. Que sea la original no quiere decir que va a ganar sí o sí, pero ahí está, ¿sí? Y no creo que vaya a desaparecer. Yo pienso que un día clave, por lo menos para el mediano plazo, va a ser por allí, por mediados de noviembre, cuando finalmente Core decida, ya lo decidieron en realidad, ¿sí? Desconectarse de los nodos que se comprometieron con ese aumento de 1 a 2 megas, ¿sí? O sea, ellos no quieren ni siquiera eso, y consideran que la moneda va a seguir, van a seguir dominándola ellos, ¿sí? Yo creo que se equivocan, pero bueno, ya veremos. Bueno, ahí Alejo ya nos compartió su pantalla. Podemos ver que hay 23,000, casi 23,500 transacciones sin confirmar. A mí, yo envié un pago hace como digamos, unas 7 horas y aún no llega. Eso es Sí, natural, sí. yo creo que con los límites de la tecnología que hay en este momento, pero pienso que sería Es una buena ridículo. presión. Sí, es muy ridículo y sería una buena presión Sí, para que Bitcoin Cash, digamos alcista para Bitcoin Cash. ya lo fue en su momento cuando este problema empezó, ¿sí? Es el momento en que las altcoins empezaron a incrementar su valor, y Bitcoin empezó a estancarse, ¿sí? Ese es el momento en que Ethereum y todas las demás despegaron, ¿sí? Cuando empezaron los problemas y la gente empezó a buscar soluciones afuera. Ahora tenemos una solución que cualquiera que ya estaba invertido en Bitcoin puede usar, ¿sí? Por eso te digo que, en mi opinión, Bitcoin Cash es muy importante, ¿sí? Esto no sabemos cómo va a terminar, ahí tenemos 23.000, hemos tenido muchas más. La gente por ahora está dispuesta a pagar, pero hay mucha gente que está dispuesta a pagar simplemente porque está invirtiendo. El momento que uno tiene que usar, ahí las cosas cambian, ¿sí? Bueno, cualquiera que usa Bitcoin sabe que eh, digamos, si tiene que hacer un pago no estoy diciendo un pago de centavos, de 10, 15, 20 dólares, ya es antieconómico. Entonces, esto no puede continuar indefinidamente. Va a haber una solución. ¿Cuál va a ser exactamente esa solución? Yo pienso que el primer paso a esa solución es que la gente de Blockstream y Core, que es exactamente lo mismo, es una organización que se presenta como dos por conveniencia, pero es una, quede marginada, ¿sí? Ese sería el primer paso. Entonces, quizás el famoso 2X, ¿sí? Esta segunda parte del acuerdo, sea simplemente un primer escalón, ¿sí? Y eventualmente cuando toquemos ese límite, otra vez vuelva a elevarse, y quizás Segwit quede prácticamente sin uso. Puede ser, digamos, este es un escenario posible. Y finalmente, bueno, Core, si se sigue negando a un incremento real del tamaño de los bloques, bueno, va
a padecer las consecuencias, pero no nos va a hacer padecer a todos las consecuencias, que es el problema que teníamos hasta ahora. ¿Sí? Las decisiones que ellos tomaban no teníamos más remedio que aceptarlas. Ahora tenemos ya una opción, pronto vamos a tener otra opción, y cuantas más opciones mejor. ¿Quién puede quejarse que hay? No sé, Oscar, precisamente queríamos entender esa problemática que se está viviendo en ese conflicto en Bitcoinlandia, donde está el ecosistema de los mineros, los desarrolladores y los usuarios, de cómo se vive, pues, digamos, en candente todo ese choque de intereses. No sé si Oscar quería, pues, ya anotar algo respecto al tema de minería que queremos tratar, de cómo se está viviendo, pues, tanto, por ejemplo, de Gregory Maxwell y de toda esta gente de Core, de cómo han atacado a Bitcoin Cash, pero también de cómo han, digamos, inclusive atacado el mismo Segwit 2X, diciendo que Bitcoin Cash es una solución mucho mejor técnicamente. Entonces, digamos que hay un montón de movidas Sí. estratégicas en el ecosistema que quieren sacar, digamos, a un consenso que tiene que ver con Segwit 2X, pero no sé si de por sí, de alguna manera ellos están autoeliminando, haciendo una rama para ellos aparte. Sí. Entonces, ¿cómo percibes ese tema de Sí. cómo va a estar Core frente a Segwit 2X? Si Segwit 2X sigue siendo una alternativa viable, y de cómo entra a jugar Bitcoin Cash en ese tercer plano, pues, porque, digamos, tuvieron la delantera, abrieron un camino primero que otros, pero ahora se están viendo, pues, una división al interior de Core bastante grande con el tema de Segwit y la ampliación del tamaño de los bloques. Sí. A ver, yo creo que si uno se fija en la cuestión estrictamente técnica, nunca va a entender demasiado. ¿Sí? Las discusiones técnicas ahí están, cualquiera puede echarle un vistazo, pero esto es una cuestión política. ¿Sí? Estos tipos son políticos y como tales se comportan. ¿Sí? Entonces, es importante entenderlo, porque si no, uno puede tomar decisiones erróneas y puede malinterpretar lo que está ocurriendo. A ver, si uno tiene el control, ya sabemos, bueno, porque hay grandes autores que han escrito al respecto y porque tenemos mucha experiencia en economías destruidas por el socialismo, que el control de la economía destruye la economía. ¿Sí? Cuanto más control tiene una entidad sobre la economía, a la larga, pero resultados uno obtiene. Control centralizado, ¿no? ¿Y qué otra herramienta te da más control de la economía que la moneda? ¿Sí? Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué esta gente se muestra tan radical? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Sí? Bueno, aspiran a controlar la moneda. El que controla la moneda tiene un poder formidable. Esto lo sabemos porque la moneda fiat, digamos, proporciona a los que la emiten, los que la distribuyen, un poder enorme sobre la economía, hasta que, bueno, lo pierden, ¿sí? Porque es a la larga autodestructivo. Pero mientras tanto, esto es lo que esta gente busca. Ellos no quieren una moneda independiente, ellos quieren ser los que eligen quién gana y quién pierde. ¿Sí? Ellos quieren estar en el medio. Si Bitcoin funciona tal como funcionó desde el principio, ellos quedan afuera. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta que la mentalidad del político no es la mentalidad del hombre común, ¿sí? O de la población, algún integrante de la población productiva. Por lo general, la gente lo que busca es a lo que aspira, ¿sí? Es a enriquecerse, por su bien, por el bien de su familia, de su comunidad. ¿Sí? El político no quiere necesariamente enriquecerse, porque él sabe que el dinero se lo va a gastar, ¿sí? Es un parásito. Entonces, no le alcanza con tener mucho dinero. El político necesita control sobre el dinero y necesita una renta asegurada. Entonces, si uno quiere entender por qué esta gente
toma estas decisiones tiene que entender que lo que buscan es mantener el control sobre el sistema, a expensas de los usuarios del sistema, ¿sí? Esto es exactamente lo contrario a lo que Satoshi propuso. Es una visión que se opone a lo que está escrito claramente en el paper de Satoshi. Entonces, ¿qué podemos esperar? Van a pelear, van a seguir peleando, tienen poder económico, tienen respaldo, ya sabemos quién los respalda, ya sabemos lo que sabemos, así que probablemente es poco. O sea, pero esta gran campaña de manipulación, de propaganda, tiene un propósito, ¿sí? Y si uno no entiende ese propósito, nada más se explica, ¿sí? Esto es absolutamente absurdo, incomprensible, fuera de este modelo. Te quería preguntar también acerca de, porque sí te entiendo el punto de que la charla tecnológica nos lleva solamente hasta cierto punto. Al final del día, esta gente tiene decisiones que, bueno, toman decisiones de una manera más política y son, o sea, podemos discutir los detalles todo el día, pero al final del día lo que importa, una vez más, es una agenda. Pero también en lo que respecta a algo técnico, la minería, se ha hablado de que Bitcoin Cash, la dificultad de minería, de minarlo, está descendiendo, y quería saber tu punto de vista acerca de esto, pues he leído acerca de la dificultad sigue bajando. Sí, sí. Baja, bueno, esto forma parte del diseño, ¿sí? La idea en realidad es, obviamente, que la dificultad baje o suba, esto siempre ocurrió, ¿sí? Esto depende por lo general del precio, ¿sí? Si el precio sube, entonces el incentivo para las minas aumenta, por lo tanto, después de tantos bloques, la dificultad, esto está ya programado, en el caso de Bitcoin Core, digamos, cada tantos bloques aumenta la dificultad en función del poder de cómputo en ese momento, ¿sí? En Bitcoin Cash es igual, lo único que se introdujo en Bitcoin Cash, hay una diferencia que tiene que ver con un momento de transición, o sea, nadie sabía exactamente con qué poder de cómputo iba a contar Bitcoin Cash en el momento del lanzamiento. Entonces, hacía falta un cambio más drástico, ¿sí? Y más rápido, ¿sí? De la dificultad para que los bloques pudieran minarse en tiempos razonables, ¿sí? O sea, si vos tenés un bloque, si cae de golpe el poder de cómputo y vos tenés la misma dificultad, vas a tener un bloque ahora y el otro por ahí pasado mañana, ¿sí? Aunque sean bloques grandes, todas las transacciones van a permanecer en el mempool hasta que alguien más encuentre ese bloque. Entonces, para evitar la parálisis de la cadena de bloques es que se introdujo esto, y es lo que permitió que subsistiera Bitcoin Cash, ¿sí? Y de hecho es un problema para Bitcoin Core. Supongamos que después porque ¿cuál es el discurso de Bitcoin Core? El hard fork es algo pecaminoso, ¿sí? No se puede hacer, jamás. Si ellos sostienen este discurso, después del 2X, digamos, llega el momento, se cumple el acuerdo 2X, y ellos dicen, no, nosotros vamos por nuestro lado, ¿sí? Nos quedamos con 1 megabyte y nada más. Entonces puede ocurrir que su poder de cómputo, el poder de cómputo que apunta a la rama exclusivamente core de 1 mega, caiga bruscamente, ¿sí? En cuyo caso tendríamos bloques que se encuentran mucho más distanciados el uno del otro que en la otra cadena, y además con bloques de 1 mega, con lo cual el problema se agravaría mucho. Entonces, esto es un problema eventualmente para Core, porque si quieren evitar eso, van a tener que sí hacer un hard fork. No les va a quedar más remedio. Hacer un hard fork y probablemente cambiar, ya están hablando de esa posibilidad, se habla, pero tan lejos de confirmarse exactamente qué es lo que van a hacer. Otra cosa que se ha planteado es cambiar directamente el algoritmo minero para que ninguno de los mineros actuales pueda usar su poder de cómputo a favor o en contra de la cadena de ellos. Entonces,
eso está sobre la mesa también. Es decir, no sé si se fijan lo disparatado de esto, ¿no? Los tipos que decían que el fork es algo demencial, que debe evitarse a toda costa, ya están provocando ellos mismos, han provocado un fork y van a provocar otro a la brevedad y quizás otro en el futuro, ¿sí? Es inevitable. Y yo creo que es bueno, ¿sí? Esta posición de ellos es lo que nos permite testear si Bitcoin realmente está preparado para enfrentar un asalto de esta naturaleza. ¿Sí? Bitcoin iba a ser atacado. Entonces, hay que ser ingenuo para pensar que Bitcoin iba a poder crecer sin ninguna oposición. ¿Sí? Lo que no sabíamos exactamente era qué aspecto iba a tener esa oposición. Bueno, ahora sabemos que lo que hicieron fue infiltrar, fue comprar desarrolladores, fue comprar medios de comunicación, o sea, que están jugando con, digamos, están empleando una estrategia que ellos conocen bien. Ahora, yo no creo que esta estrategia vaya a funcionar, ¿sí? Porque esa estrategia funciona dentro de un territorio que uno domina. Ahora, en el mundo cripto, aún si ellos logran destruir Bitcoin y todas las ramas de Bitcoin, y bueno, van a haber alternativas, incluso alternativas a Bitcoin. Entonces, no creo que vaya a darles resultado. No veo cómo, realmente no se me ocurre cómo. Yo tengo una inquietud, haciendo como una especie de zoom. En este momento específico, se habla de la fecha del 23 de agosto. Ese día vence el plazo para que la versión de Core nueva, que es la 0.15, se dice que va a desactivar a todos los nodos que estén señalizando Segwit 2X, ¿cierto? Eso de cierta manera, o sea, ¿cómo percibes esa crisis que va a ocurrir, pues, digamos, a puertas de ese 23 de agosto de cara al consenso que se logró en Nueva York? Porque una cosa es que los mineros ya en una mayoría de más del 99% decían que iban a aprobar Segwit 2X, y ahora Core está diciendo que no va con ese acuerdo. Entonces, ¿cómo ves, como digamos, esa fusión de los mineros con esa acción nueva de Core, que automáticamente los eliminaría y los obligaría a tomar una decisión ya mucho más radical? ¿Cómo lo percibes? Es la mejor noticia desde, yo te diría desde 2014, desde que Blockstream apareció disfrazado de una suerte de Red Hat de Bitcoin, ¿sí? Que venía a contribuir con el código, etc. Después mostraron su verdadera cara, pero desde entonces hicieron desastres. Bitcoin perdió su dominio absoluto en el mundo de las criptomonedas, al que estaba destinado, ¿sí? Al que está, yo creo, sigue destinado. Y esto se lo debemos a esta gente. Entonces, llevó un tiempo, ¿cuánto? Años, ¿sí? Le llevó a mucha gente darse cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, que ahora ellos mismos digan, nosotros nos vamos a escindir, si realmente lo hacen, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a Bitcoin. A partir de ese instante, sí, se va a ver realmente quién tenía razón, ¿sí? Porque si ellos tienen razón, bueno, a la larga tendríamos que ver una cadena eternamente limitada a 1 megabyte por bloque prosperando, ¿sí? Y si ellos están delirando, bueno, su cadena va a ser una moneda minoritaria, ¿sí? Realmente no hay ningún argumento. Ellos, muchas veces, ellos apelan a un público que responde más bien a palabras clave, ¿sí? Que no entiende bien, pero si vos decís, no sé, privacidad, ¿sí? O anonimato, o descentralización, entonces esta gente responde favorablemente, aún sin entender si realmente lo que se les está proponiendo es eso o todo lo contrario. Entonces, ellos tienen ese público, pero yo pienso que los inversores, ¿sí?
Hay inversores que se dejan llevar digamos, por una propuesta descaminada, pero el inversor tiende a ser prudente y tiende a poner la mira en el largo plazo. Entonces, si uno quiere una moneda ultra privada y anónima, ¿sí? Uno puede emitir una moneda y usarla entre 3 amigos, ¿sí? Por ejemplo. Eso sería una moneda privada y anónima, pero es una moneda inútil, ¿sí? No sirve como moneda. Prácticamente no va a tener valor, o va a tener un valor muy próximo a cero. Bueno, esto es exactamente lo mismo que ellos proponen a otra escala, ¿sí? Ellos dicen, si mantenemos a Bitcoin chiquitito, ¿sí? Entonces va a ser más resistente, más fuerte, más descentralizado, y vamos a poder introducir todas estas características que nosotros valoramos tanto. Pero la verdad es que mantener a Bitcoin chiquitito es el riesgo que tenemos que evitar. Bitcoin tiene que crecer y rápido, ¿sí? Cuanto más crece y más rápido crece, más difícil es para los reguladores entender qué es lo que está pasando y ponerle vallas, ¿sí? Un ejemplo sería el caso de Uber, ¿sí? Uber también es un servicio centralizado, es diferente, pero también, ¿sí? Tuvo que batallar contra grandes intereses, bueno, sindicatos, reguladores, en fin, gente que ya estaba interesada, en el sistema tal como existía, eh, estaban dispuestos hasta prenderle fuego a los coches de Uber, en muchos lugares del mundo. Entonces, ¿cuál fue el truco de Uber para sobreponerse a todo eso? Crecer y rápido, y en todas partes, ¿sí? Hoy en día, en una ciudad donde la mitad de la gente usa Uber, decir mañana Uber deja de funcionar, es algo impopular para cualquier político. Entonces Uber puede seguir funcionando. Es un ejemplo nada más, pero esto en el caso de las criptomonedas también juega un papel importante. Cuanta más gente empieza a usar y más gente empieza a familiarizarse, ¿sí? Más difícil es decir, no, esto es peligroso o esto hay que prohibirlo. Llega un momento en que pasa a formar parte de la vida cotidiana y ya no es fácil lidiar con eso para el que tiene el ánimo de prohibir, ¿sí? No sé si respondí exactamente a tu pregunta, pero me estoy yendo un poco por las ramas, pero creo que es importante entenderlo para entender en qué punto esta gente se equivoca, ¿sí? No era la visión de Satoshi. Satoshi dijo muchas veces muy claro que ese mismo sistema de incentivos podía escalar hasta alcanzar una moneda universal para absolutamente todas las transacciones, ¿sí? Y ya estamos viendo que en Bitcoin Cash hubo bloques de más de 4 megas y no pasó absolutamente nada. La red siguió funcionando normalmente con los nodos de siempre, o sea, sin que nadie tuviera que gastar una fortuna en comprar una máquina específicamente para hacerla funcionar como nodo. Bueno, pues estamos de acuerdo, la verdad. Y te quería preguntar, bueno, existe el otro lado del argumento de que Segwit es bueno, así que démosle solamente una consideración brevemente. Digamos que se puede decir que Litecoin y no sé si Dash tal vez tengan Segwit implementado ya y la gente dice que, bueno, mira, ellos pueden hacer transacciones de 140 y tantas transacciones por segundo y Bitcoin tiene solamente 5 por segundo. Entonces, pero yo lo que vi es de que obviamente las transacciones en Bitcoin están saturadas a 1 megabyte y las transacciones en Litecoin, por ejemplo, y en Dash son el 1% de eso. Entonces, solamente quería saber, digamos, tu punto de vista. Sí, a ver, es muy simple, ¿no? Acá yo trato
trato de ver esto desde el sentido común, ¿sí? Si es tan bueno, ¿por qué me lo quieren imponer? ¿Sí? Hay mucho más que discutir, ¿sí? Supongamos que es fantástico, ¿sí? Y que es la clave para que Bitcoin siga creciendo y, y desplace a cualquier otra moneda, fiat o cripto. Bueno, eso es algo que tiene que demostrarse en el mercado, tiene que ser por propio mérito de esa solución. Si nos están forzando, ¿sí?, a usarlo, o nos quieren forzar a usarlo, es porque tan bueno no debe ser, ¿sí? O sea, es cierto que ahorra, para cierto tipo de transacciones complejas, con muchas firmas, ahorra espacio, ¿sí? Y es cierto también que hay otras soluciones, que son, según muchos especialistas, mejores que Segwit para esto. La única razón por la cual quieren imponernos esto es porque esto habilita, ¿sí?, otras soluciones que no son Bitcoin, que no son la cadena de bloques, que están, por así decir, montadas sobre la cadena de bloques, donde ellos van a poner las reglas, ¿sí? Y aun si así no fuera, ¿sí?, aun si no tuvieran malas intenciones, las soluciones tienen que ofrecerse, ¿sí? Y antes incluso de ofrecerse, antes incluso de desarrollarse, uno tiene que preguntarse qué es lo que la gente está necesitando, ¿sí? Si tenemos que Bitcoin durante prácticamente toda su existencia fue utilizado por mucha gente, con muchos propósitos diferentes, ¿sí?, con transacciones que solían valer apenas centavos o menos, y de golpe, para usar Bitcoin hay que pagar 1, 2 o 5 dólares ahora, ¿sí? Ya nos están diciendo que es solo el principio, ellos mismos lo dicen, ¿sí? Entonces, uno tiene un problema muy serio. Y ellos se niegan a reconocerlo, y llevan años negándose a reconocerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un problema muy serio, que se puede resolver fácilmente, por lo menos en el corto y mediano plazo. Y en lugar de ofrecer una solución, ¿sí?, como hacía el equipo anterior, ¿sí?, a la aparición de Blockstream, ellos niegan el problema y proponen una solución que nadie pidió, ¿sí? O sea, esto es algo que, si a uno no le resulta sospechoso, es porque pasó por un proceso de lavado de cerebro, el solo hecho, sin entender mucho más detalles, ¿sí? Y hay grandes discusiones al respecto, ¿sí? Los detalles son interesantes, pero no hace falta, ¿sí? No hace falta. El día de mañana, Lightning Network podría usarse o no, ¿sí? Podría usarse mucho o poco, no lo sabemos, nadie puede saberlo ahora, ¿sí? Hay que dejar que esto evolucione. Pero esto no es lo que ellos quieren, ¿sí? Ellos quieren dictar las reglas y quieren seguir dictándolas, ¿sí? Porque al decir el tamaño del bloque queda así, y quizás el día de mañana eso cambie, lo que están diciendo es, el día de mañana voy a decidir yo, ¿sí? No lo voy a dejar sometido al mercado, ¿sí? Es decir, si hay bloques si antes de llegar al límite de 1 mega no hubo bloques superiores a los que la red aceptaba, ¿sí?, el resto de los nodos mineros aceptaban, era porque los mineros no les convenía producir bloques más grandes, ¿sí? Así funcionaba, o sea, había un mercado. Entonces, si el que producía un bloque gigantesco corría el riesgo de que su bloque quedara huérfano, que nadie lo aceptara. Es decir, estaba invirtiendo en recursos en un bloque que finalmente iba a resultar inválido. Entonces, eso es lo que lo frenaba. Y el que pagaba las tarifas, las pagaba en función del espacio que el minero ofrecía en ese bloque. Había un mercado, había oferta y había demanda. Todo eso desapareció. O sea, ya ni bueno, no te olvides que no es solo que es caro, ¿sí? Es que es impredecible. Vos estás entrando en una especie de subasta ciega. Cuando vos querés, vos me decías recién, hace 7 horas que no se confirma. Es que
no podías saber, si vos me decís, bueno, yo sé que se va a confirmar en más o menos 7 horas, es una cosa, ¿sí? Aún si es caro, pero es que ni siquiera podés saberlo, porque no sabés cuánta gente va a querer entrar en ese bloque. Es como estar en una parada del autobús y ver pasar uno tras otro lleno, ¿sí? Y no saber cuántas personas habitan cada uno de esos autobuses, ni cuántas personas van a estar de pie en la misma parada de autobús. Entonces, eh, es, es imposible que esto continúe indefinidamente, ¿sí? Pero el mercado, como quien era que dijo, creo que Keynes, puede permanecer irracional más tiempo de que uno puede permanecer solvente. Bueno, entonces, por eso que yo digo, no conviene tomar decisiones de modo impulsivo, ¿sí? Si esto está destinado a chocar con la realidad, bueno, dejemos que avance, que choque, y mantengámonos observando las alternativas a esta hoja de ruta que plantea Core. Pero en ese sentido, esa hoja de ruta que plantea Core, pues muchos inclusive dicen que Segwit no es Bitcoin. Es así de radical la posición. O sea, han introducido en el código muchas cosas que realmente no hacen parte de la visión inicial de Satoshi. Entonces, si yo me detengo a ver el precio en este momento que se aproxima a los $4.000, el mercado es bastante irracional porque no conoce las bases técnicas que hay de fondo. O seguirá siguiendo ese precio absurdo, pero de la noche a la mañana se desmorone porque ya la gente diga y el mercado diga, no, es que la moneda que va acorde con los principios de Bitcoin es Bitcoin Cash. Entonces, no se verá como algún comportamiento de ese tipo, porque pues a la hora de hacer las apuestas uno podría decir, no, o sea, me la voy a jugar toda por Bitcoin Cash, porque ya Bitcoin es Bitcoin Core y Segwit, que ya realmente no le hacen bien a la moneda. Entonces, ¿cómo se verá esa transición? Yo veo que hay una crisis bastante fuerte, pero que en mi opinión ese precio refleja algo absurdo que no debería pasar. Es decir, el mercado ya se hubiera dado cuenta de que ese choque se viene prontamente, ya se hubiera ido como bastante público hacia las monedas alternativas y hubieran hecho más apuestas, pero por lo que veo, no, como que todavía la gente sigue aferrada a la especulación, a un precio absurdo. Pues realmente no veo como una base sólida allí. Para cambiar la opinión de mucha gente muy influenciada, sobre todo por los medios, porque ahora estamos viendo también un ciclo, otra vez, están empezando los medios a hablar de Bitcoin ya con otro tono, ¿sí? Hace poco estuve leyendo, bueno, no importa que estuve leyendo, pero digamos que empiezo a ver en sitios donde si se hablaba de Bitcoin era para burlarse, ¿sí? En el mejor de los casos. De golpe estos mismos tipos están empezando a mostrar duda y están empezando incluso algunos a recomendar, ¿sí? Y ya hablan de tal experto y de tal otro. Entonces, hay mucha gente que espera el ok, ¿sí? Del experto, de la autoridad, es palabra oficial, ¿sí? Bueno, toda esta gente está entrando y no sabe bien en qué se está metiendo, ¿sí? No sabe bien en qué se está metiendo. Pero bueno, esto siempre pasó, por eso hay burbujas, ¿sí? Es un fenómeno de psicología de masas. Entonces, ahora, es un error pensar, porque estamos cerca de 4.000, entonces hasta acá llegamos. No, o sea, hace falta mucho dolor para que se revierta la tendencia, ¿sí? Hay mucha fuerza en una tendencia como esta. Entonces, ¿qué puede pasar? Quizás uno puede estar en lo cierto, y yo estoy con vos, ¿sí? Yo considero que Bitcoin Cash es objetivamente mejor, pero estamos hablando de una moneda, o sea, tiene que ser útil también, y para ser útil tiene que usarla mucha gente. Entonces, no por nada esta gente puso la mira en Bitcoin, ¿sí? Bitcoin es
la moneda que alcanzó una posición tal que es, digamos, difícil de voltear, ¿sí? El efecto de red de Bitcoin, al ser la primera, ¿sí? Es la más tentadora para el que tiene alma de déspota, ¿sí? Entonces, ellos sabían perfectamente que al hablar de Bitcoin la gente iba a verse atraída por la infraestructura que ya estaba, ¿sí?, dispuesta para ese Bitcoin que ellos secuestraron. Entonces, lo que estamos viendo es un poco los planes de Blockstream realizados, ¿sí? En parte, porque todavía falta mucho. O sea, esto no termina en un mes, ni en dos, ni en un año, ni en 5 años. O sea, acá no hay, no vamos a ver un ganador pronto, yo creo. Sí puede ocurrir que ellos pierdan el control y el mercado, bueno, termine expidiéndose y se decida por una rama. Pero van a seguir peleando. Yo no creo que sea razonable esperar que esta gente se dé por vencida así nomás. Entonces, volviendo a lo que vos decías, puede pasar que aún si vos tenés razón, el precio puede ir hasta, no sé, supongamos que se va a 25.000, ¿sí? A mí no me sorprendería, ¿sí? Incluso si los fundamentos no están presentes. No sería la primera vez que pasa algo así. Entonces, también cabe la posibilidad de que mucha gente esté apostando por que se cumpla el 2X, la segunda parte del acuerdo de Nueva York, y, y que estén felices de ver finalmente a Core fuera eh, fuera de juego, ¿sí? Puede ser eso también. No lo sé. Yo creo que nadie lo sabe, ¿sí? Yo creo que nadie lo sabe. Entonces, si uno está concentrado en los fundamentos, también tiene que estar concentrado en el futuro. Si no, corre el riesgo de quedar, bueno, como decía antes, insolvente, ¿sí? y, y no poder aprovechar ese insight, esa comprensión que otros no tienen, ¿sí? Uno, no sé si quedó fija la pantalladita. Uno, el otro día leí a alguien que decía, esto parece muy cierto, uno no hace una fortuna necesariamente cuando uno está en lo cierto, sino cuando hay muchos que están equivocados, ¿sí? Entonces, hay una oportunidad, hay una oportunidad. Nunca las grandes fortunas se hacen siguiendo a la manada. Entonces, ¿qué está haciendo ahora la manada? Bueno, está haciendo esto. Hay que respetar a la manada. Si uno se para adelante, van a pasar por arriba. Pero eso no quiere decir que esa es la dirección y el sentido de la manada es necesariamente la correcta en el largo plazo. Sí, mira, aquí te quería mostrar que desde las 9:40 de la mañana sigue con 0 confirmaciones esta transacción. Y eso es un Y problema. es un problema enorme y incluso quiero aclarar que esto, porque mucha gente va a decir, bueno, pero ¿cuál es la tarifa que acompañó esa transacción? A veces no importa, ¿sí? Porque uno puede elegir una tarifa que tiene sentido en un momento y al rato, ¿sí?, aparece competencia de la nada y queda desplazada la transacción. O sea que eso puede pasar y yo he recibido consultas, pero de cantidad de gente, ¿sí?, que no entiende qué pasa. Y de estas cosas no se habla, ¿sí? En el medio de la euforia estas cosas no se comentan, pero sí ocurren y es una bola de nieve, ¿sí? En algún momento no hay más remedio que prestarle atención. Bueno, eso es lo que yo pienso, que en algún momento vamos a tener que prestarle atención a eso porque pues no es económico estar mandando así. Y el costo que mandé es el normal, digo, no es el más alto, pero ya es un poco exagerado, ya va para 8 horas. Sí, sí, y eso pasa siempre que el precio aumenta, porque la gente empieza a mover monedas, pero uno no sabe cuándo va a aumentar el precio o cuándo la gente, uno no puede estar fijándose en eso. Uno lo que quiere es hacer una transacción, cerrarla y punto, ¿sí? Pero bueno, esto es parte del plan. Lo que ellos quieren es que Bitcoin sea
un sistema de settlement, como de liquidaciones, de grandes liquidaciones que solamente unos pocos intermediarios puedan usar. Si Bitcoin es cash, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el propio título del paper de Satoshi. Peer-to-peer cash. Claro, peer-to-peer electronic cash system. Entonces, en ningún momento esto fue parte de la idea original, ¿sí? Así que tenemos que, creo yo, celebrar que por primera vez tenemos un intento de secuestrar un sistema monetario, ¿sí? Al fin y al cabo, el dinero fiat no es más que eso, ¿sí? Nosotros ya nacimos bajo ese régimen, pero en su momento, digamos, la institución moneda no nació como un instrumento estatal de control, ¿sí? Se convirtió en eso. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Acá tenemos un Bitcoin que nace libre, que es el fruto de la libre interacción entre miles y millones de seres humanos, y ahora tenemos este mismo desafío que tuvieron nuestros ancestros, nuestros antepasados. Pero tenemos herramientas que otras generaciones no tenían, ¿sí? Y el fork, bueno, es la respuesta. Tengan en cuenta que, bueno, esto ustedes lo saben, ¿no? Todos los que tienen bitcoins previos al fork tienen ambas cadenas. Entonces, no hay que elegir, esto no lo vamos a decidir nosotros. Yo pienso que si bien el mercado en el corto plazo puede ser o comportarse de manera irracional, en el largo plazo no hay nada más fiable que el mercado, ¿sí? Y si supongamos que las transacciones pasan a costar, las tarifas pasan de 1, 5 o 10 a 100 o 300, bueno, en ese momento yo pienso que ya el dolor va a ser lo suficientemente intenso como para que las alternativas luzcan más atractivas, ¿no? Así es, hay un tema de ingreso per cápita, pues a personas que están en la línea de la pobreza, fácilmente el ingreso per cápita del día no les da para tener un ingreso de $1 a $5 diarios. Si estamos hablando de las tarifas que se están cobrando con Bitcoin, realmente pues no habría ni siquiera para que paguen el costo de la transacción. Pues muy bueno el libre mercado, libre competencia, tenemos el fork, tenemos Bitcoin Cash. Esta mañana vi precisamente un comparativo entre dos transacciones, una que hacían de enviar $10 por Bitcoin y les cobraron $1 de comisión, mientras que mandando $10,000 por Bitcoin Cash, el costo, el fee de la transacción fue $0.001. O sea, eso fue una cosa infinitamente pues, menor que una transacción con Bitcoin. Entonces es ahí donde uno espera que el mercado se dé cuenta, que nosotros los usuarios también sepamos que es que ya está esa alternativa. Pero qué sorpresa, ¿no? Que la planificación centralizada de la economía no funciona. O sea, esto es algo que, si después de la Unión Soviética, de la China comunista, de, no sé, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, si no aprendimos eso, estamos perdidos. Pero yo creo que hay suficientes personas. A ver, ni siquiera hay que entender esto, ¿sí? Hay que sufrirlo. Si uno está ahora en Venezuela, por ejemplo, o en Cuba, lo sufre y no puede hacer mucho al respecto. Nosotros sí podemos hacer, ¿sí? Nosotros no estamos presos de core, ¿sí? Acá no hay un Maduro que nos impone sus medidas a todos. Ellos pueden intentarlo, pero yo creo que ya fracasaron, ya fracasaron. Respecto a lo que... ¿Qué otra cosa me decías? El tema de los fees. Sí, iba a decir otra cosa que... Otra los vez. fees están, que dice que per cápita la gente está, ya sabes, gana, no sé, $1 o $2. Eso. A lo que iba es que eso es algo que me enoja particularmente, ¿sí? Porque en su momento, nosotros en el sitio nuestro, en el bitcoin.org, hemos visto cómo las visitas de Venezuela subieron, pero espectacularmente, ¿sí? En un lapso, pongámosle, de un año más o menos, vienen en aumento.
Y toda esa gente que, hay de todo, ¿no? Gente que meramente está interesada para ver qué pasa, pero también hay gente que está desesperada porque precisa una alternativa, alguna forma de proteger el fruto de su trabajo, ¿sí? Sus ahorros. Y, esta gente se lo está robando, se lo está quitando, se lo quiere quitar. Y en el sitio tenemos un colaborador que es venezolano, ¿sí? Es un muchacho que escribe de vez en cuando, nosotros lo publicamos, y está padeciéndolo. Y realmente estamos hablando de millones y millones de personas, ¿sí? Que aún, digamos, no hace falta que sea una dictadura o que sea un régimen totalitario, ¿sí? Que viven con $1 por día, ¿sí? Por supuesto que no pueden darse el lujo de pagar esas tarifas. Bueno, a toda esa gente se la está echando, ¿sí? Y no solo a ellos, ¿sí? También a los empresarios que tienen que hacer cientos o miles de transacciones por día, también se le está diciendo afuera, ¿sí? Bueno, esa es la razón por la cual vimos cómo Bitcoin se estancaba mientras las altcoins aumentaban su valor. Esto, bueno, hace un tiempo ya. Pero si Bitcoin hoy fuera, como lo fue durante prácticamente toda su historia, alrededor del 95% o más, ¿sí? Del market cap total de todas las cripto, imagínense el valor actual, ¿sí? Entonces, no hay una dicotomía, acá no hay que elegir entre refugio de valor y medio de intercambio. Las dos cosas van de la mano, ¿sí? Y se retroalimentan mutuamente, porque si se ponen a pensar, digamos, ¿de qué sirve un refugio de valor si después uno no puede usarlo? ¿Sí? Si después uno no puede usarlo también como medio de intercambio. Entonces, sí, eso es a mí, lo que más me duele es que la gente que más necesita Bitcoin es la que menos acceso tiene hoy en día, y la culpa es de esta gente. Sino, yo no tengo tendencia a buscar chivos expiatorios, ¿sí? Pero esto es muy claro, ¿no? Acá eh, cualquiera que está habitando Bitcoinlandia hace años, ¿sí? No hace falta estar hace años, pero hace unos años, es decir, antes de la aparición de Blockstream, sabe que hubo cambios drásticos, ¿sí? Y esto solamente, el plan de ellos solamente puede imponerse por la fuerza, no hay otra manera. Y por la fuerza no me refiero a los tiros necesariamente, ¿sí? Pero con censura, ¿sí? Con propaganda, con malas artes. Sí, claro, juegan sucio. De hecho, pues quería simplemente comentar que cuando fuimos allá a Criptopulco, en Acapulco, México, con Alejo, de hecho, um, pues lo dijeron muy claramente ahí las personas, fueron muy vocales. Por ejemplo, Tone Vays dijo que está bien que subieran los costos de envío de Bitcoin a $100, que para él le parece correcto, pero eso deja fuera a todo Venezuela, por ejemplo, que necesita en este momento. Es una crisis más o menos humanitaria. Y esta gente, pues a mí me enfada demasiado que mismo Alejo me mandó ese enlace de uno de los desarrolladores de Core que dice, prepárense para que suban los precios. O sea, nos están condicionando, como hacía la broma de que aquí las 10 razones por las cuales el precio de Bitcoin, por las cuales el costo de envío de Bitcoin debe subir y por las cuales que es bueno. O sea, quieren hacernos Sí, pensar que es bueno. Arriba es abajo y abajo es arriba y adentro es afuera. Es como y que, que es inevitable. sí, que nos preparemos y que lo aceptemos más bien, ya saben, pónganse y les damos. Sí, sí. Lo que te están diciendo en otras palabras es, si vos querés usar Bitcoin, vas a tener que usar, sí, perdón, si vos querés usar Bitcoin, en realidad vas a tener que usarlo a través de un intermediario, ¿sí? Si uno
considera que es normal una tarifa de $100, es porque en realidad ya está visualizando algún tipo de institución, ¿sí?, para la cual eso no es problema. Y en realidad, una vez que uno acostumbró a los usuarios a manejarse con intermediarios, ¿sí?, ya la cadena de bloques pierde sentido. O sea, esas instituciones son las menos interesadas en que Bitcoin exista, ¿sí?, como sistema descentralizado. Entonces, de ahí a quitar la cadena de bloques como capa principal, hay un paso nomás. Entonces, lo que yo pienso que estamos viendo es un intento de reproducir el sistema financiero que heredamos, ¿sí?, el sistema financiero tal como lo conocemos hoy. En algún momento el oro, ¿sí?, fue el respaldo, ¿sí? Después dejó de serlo. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Hoy Bitcoin, es decir, las transacciones on-chain, son las que garantizan que la deuda se extinga, ¿sí? Pero esta gente está dispuesta a modificarlo, ¿sí? Y si uno se fija en cómo se ha modificado el discurso, incluso el discurso de ellos, también se da cuenta de que ellos son instrumentos, ¿sí? Ellos son títeres. Vamos, hay gente que está dispuesta a invertir mucho dinero en que esto sea una realidad, ¿sí?, en aprovechar que Bitcoin es la cripto más utilizada para exprimir a los usuarios de Bitcoin, ¿sí? Lo que están haciendo ahora es causándonos dolor, todavía no nos están exprimiendo, ¿sí?, nos están preparando. Ellos quieren que nosotros seamos ganado, ¿sí? Es decir, nos quieren mantener en la ignorancia. Y bueno, con mucha gente eso va a resultar, pero yo pienso que acá se les va a escapar por tantos lados, ¿sí? El usuario racional, ¿sí? Y llega un momento en que cuando lo que ellos proponen es tan desventajoso, ¿sí?, no hace falta ser ningún genio, ¿sí?, para empezar a buscar alternativas. Es lo que viene ocurriendo. Va a llegar un momento en que se van a dar cuenta de que no hay manera y van a dejar que Bitcoin sea. Vaya a saber qué batallas hay detrás de esto, ¿sí? Yo pienso que no es descabellado verlo como un intento de un Estado de tomar el control de Bitcoin, ¿sí? Podría perfectamente ser. ¿Y qué va a pasar cuando se den cuenta de que eso no es viable? Bueno, quizás tengamos otro intento de otro Estado y peleen por ese trono, cuando se den cuenta de que no hay un trono, ¿sí?, no hay un centro, entonces quizás se relajen, ¿sí?, porque quizás lleguen a la conclusión de que es mejor dejar que Bitcoin siga creciendo, tomarlo como referencia, como si fuera un nuevo patrón oro, ¿sí?, pero no un patrón oro que no pueda, digamos, lo suficientemente libre de fricción como para que pueda seguir funcionando como tal. Bueno, si ese día llega, entonces van a cesar los ataques, ¿sí? Pero primero todos los que aspiran a tener el control total tienen que darse cuenta de que eso no es posible, ¿sí? Que es mejor, así como hoy en día el dólar es la moneda universal y a nadie le gusta, a nadie que no sea Estados Unidos, va a llegar el momento en que Bitcoin, digo, esta es una posibilidad, sea la moneda universal y todos digan, bueno, este es el mal menor, ¿sí? Este es el mal menor, desde el punto de vista del Estado, ¿sí? O sea, vamos a tener cada uno nuestra moneda fiat, pero esto es
el tener esa moneda universal nos permite mantener cierta disciplina, ¿sí? Disciplina fiscal, así como en su momento el patrón oro hizo lo propio, ¿sí? Con los gobiernos de aquel entonces. Entonces, quizás a los gobiernos no les guste mucho la idea, pero consideren que peor aún es que otro gobierno tenga el control, ¿sí? Si nadie tiene el control, entonces el beneficio va a ser para todos, especialmente para los que no forman parte de gobierno, ¿sí? Pero para eso falta. Mientras tanto, yo creo que los ataques, yo los doy por descontado, o sea, no, nadie. Al principio, de hecho, era una cuestión que se debatía mucho. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora ya lo sabemos, ¿sí? Y me parece que no es una estrategia que va a funcionar y no es una estrategia que no es original, ya la conocemos, ¿sí? Yo apuesto a que van a fracasar, si no ya estaría fuera, ¿sí? Nunca hubiera entrado, nunca habría entrado. Claro, Alejo, ¿tú tienes algún otro punto? Porque ya llevamos aquí más de una hora, de hecho. Sí, es básicamente como de cara a las soluciones, ¿cierto? Hay como unos principios, pues leyendo el libro blanco de Satoshi, él habla de la honestidad de los mineros, las mismas pruebas de trabajo hacen que los mineros sean los que tengan que hacer las cosas bien para recibir su recompensa, pues, y en sí, pues, no ve pues que hay principios de fondo para que las cosas se hagan como debe ser. Y ya de cara, pues como hasta había una referencia en el libro blanco a temas de anarquismo y todo eso, que me llamó bastante la atención. Entonces, ¿cómo es ese espacio de ese futuro de Bitcoin? Si se desarrolle al interior de lo que tenemos actualmente, desde Core con la moneda pues que lleva su nombre, o si el Bitcoin tiene que morir para que nazca nuevamente, como lo hace el tejón melero, que temporalmente puede morir por el veneno de una cobra y a los 5 minutos revive, pero ya resulta comiéndose a la cobra el mismo animalito. Entonces, el mismo Bitcoin es así, es salvaje, indomable, y Sí. tiene que quedar como un espacio nuevo. O sea, ¿cómo ves ese futuro de cara a esa nueva moneda que se cree con los principios de Satoshi? ¿O es una batalla que hay que dar sobre el nombre actual? O no importa, sino que arranque desde cero y finalmente, si gana soporte, apoyo, esa sea la moneda que quede definitivamente. Los Entonces, la mineros, pregunta mía va, sí, sí, perdón. entonces la inquietud mía va dirigida es como listo, como en vez de observar esta problemática actual, o sea, cómo ser parte de esa solución. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande, esa como inversionistas, apoyando el tema de minerías, apoyando el ecosistema Bitcoin, el tema de Bitcoin Cash. A mí personalmente me apasiona mucho, creo mucho en él y creo que han hecho bastantes logros en tan corto tiempo, pues donde nos tildaban que inclusive los primeros días no iban a lograr sacar el primer bloque adelante. Lo sacaron contra muchos pronósticos. Dijeron que el precio se iba a caer por menos de los de $20, cosa que nunca sucedió. Mejor dicho, le dan un tiempo de vida menor a una semana y ha ido rompiendo todos los pronósticos. Entonces, como si el ciclo de vida de Bitcoin se hubiera vivido también en Bitcoin Cash, con todo eso, lo obituario que Bitcoin ha muerto, está aplicando también a Bitcoin Cash. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es ese futuro? Pues, digamos que está moviendo todo demasiado rápido, pero quisiera Sí, uno sí, como sí. apoyar esa causa, ¿cierto? Que Sí, salga sí. bien. Sí, con respecto a lo primero que dijiste de lo de los mineros, cuando Satoshi habla de mineros honestos, ¿sí? No se refiere a una cualidad moral, ¿sí? Minero honesto en el contexto del white paper significa racionalmente interesados en sí mismos, ¿sí? Digamos, atentos a su interés económico. Esa es la razón por la que Bitcoin funciona, ¿sí? Porque los mineros no pueden
indefinidamente, sí, por un tiempo sí, pero no pueden indefinidamente apuntar su poder de cómputo a una cadena muriente, ¿sí? Entonces, eso lo quiero aclarar, porque muchas veces se malinterpreta, ¿sí? Cuando se habla de minero honesto, no es que es alguien que está comprometido con la causa, o es alguien que, no sé, está enamorado de Satoshi. No. Una El cosa ahí que minero, sí, sí me llamó la atención es que él decía que los mineros que sean honestos también en el sentido de que hagan el trabajo bien hecho, o sea, que hagan la prueba de trabajo, que los algoritmos matemáticos se diseñaron para que le hicieran pues de esa forma, iba a ser más rentable para los mineros que hicieran esa prueba de trabajo que para un minero que, digamos, fuera corrupto y tratara de violentar esa red a costa de los beneficios, que el esfuerzo de procesamiento, de minería, de electricidad, todo iba a ser pues mucho más alto si hacía las cosas por otro camino que no estuviera orientado exacto. al trabajo. O sea que si el tipo quiere preservar, digamos, quiere que su inversión siga siendo rentable, le conviene jugar con las reglas de Bitcoin, ¿sí? A eso se refería. Después hablaste del tejón melero. Sí, si Bitcoin es resistente o antifrágil incluso, que sí, creo que el término cabe, es porque tenemos la posibilidad de liberarnos, ¿sí?, de cualquier comité que pretenda imponernos las reglas, ¿sí? Y eso se hace mediante el fork, ¿sí? El fork no es una cosa extraordinaria que ahora aparece como una opción, como un último recurso. No, es el primer recurso, es el único recurso que tenemos. ¿Qué alternativa nos queda? ¿Sí? Si el equipo de core, supongamos que el equipo de core está, o cualquier equipo de desarrolladores, ¿sí?, está en realidad trabajando para alguien que quiere destruir Bitcoin. ¿Qué alternativa nos queda si lo que se nos dice es que el hard fork es algo que no podemos ni siquiera concebir, que es peligrosísimo? Entonces, ¿qué alternativa nos queda? Arrodillarnos ante cualquiera que quiera convertir a Bitcoin en su propia vaca lechera, ¿sí? O sea, alguien que quiera convertir a Bitcoin en una moneda fiat más. Es el fork lo que nos da a todos, es decir, permite que el mercado se exprese. Eso que con la moneda fiat es imposible, ¿sí? O digamos, está muy limitado. Si uno quiere huir de una moneda fiat a otra, sí, en alguna medida puede, pero tampoco a veces está saliendo de la sartén y tirándose al fuego. O sea, no necesariamente el otro gobierno va a ser más responsable y a la larga todos terminan igual. Así que, sí, si Bitcoin tiene futuro, es porque la posibilidad, no necesariamente un fork puntual, ¿sí?, pero la posibilidad del fork pende, ¿sí?, como un riesgo sobre cualquiera que aspire a dominarlo, ¿sí? Y no me acuerdo qué otra cosa habíamos mencionado. De cara a estos proyectos, sí, el fork es una alternativa, es una libre elección, libre mercado. El proyecto Bitcoin Cash suena bastante atractivo, ha superado bastantes temas. ¿Cómo consideras que se puede apoyar aún más? Pues vemos que hay un ecosistema todavía aún en desarrollo, aunque ha sido bastante grande. Hay varios exchanges ya que los soportan, los wallets, las aplicaciones también han estado un poco limitadas, pero están creciendo. Sí. Entonces, ¿cómo consideras que se puede ir apoyando más ese tema? Difundiendo, principalmente difundiendo, ¿sí? Difundiendo, contrarrestando la propaganda. En este momento yo creo que Bitcoin Cash tiene una pequeña ventaja, que es que la gente de Blockstream se está concentrando en atacar a Segwit 2X, ¿sí?, que viene a ser la alternativa. Y si están concentrados en eso, yo pienso que es porque lo ven como una amenaza mayor, ¿sí? Porque saben que eso sí les quitaría el poder que ellos quieren conservar para ellos y solo para ellos.
Entonces, mientras tanto, Bitcoin Cash, bueno, puede seguir mejorando. Ahora, hay que tener presente la posibilidad de que en el momento en que la gente de Core, de Blockstream y Core, queda marginada, ¿sí? Segwit 2X también queda libre, ¿sí? Es decir, hay que ver si una vez que llegamos a toparnos con el límite de 2 megas, vuelve a empezar el debate una vez más. Si el debate vuelve a empezar, ¿sí? Y se vuelve otra vez eterno, entonces sí, yo creo que Bitcoin Cash va a estar ahí como listo para abrir las puertas a todos los usuarios ya hartos de esta historia. Pero ¿qué pasa si Segwit 2X con otro equipo de desarrolladores, una vez que llegamos a 2X pasa a 4 y después a 8 y a lo que sea necesario, a lo que el mercado demande, ¿sí? O simplemente hace lo que propone la gente de Unlimited, ¿sí? Simplemente que el bloque sea el producto de un acuerdo descentralizado, ¿sí? Como lo fue siempre en realidad, antes de Blockstream. Bueno, si eso pasa, entonces tenemos una cadena que es compatible con la original, por lo menos hasta el momento del fork, y que va probablemente a conservar más valor que Bitcoin Cash en ese momento, y va a aprovechar toda esa infraestructura que ya estaba construida para Bitcoin. Entonces, ahí la diferencia puede empezar a ensancharse, ¿sí? A favor de el 2X, si es que en realidad no estamos hablando de 2X por toda la eternidad, sino los X que sean necesarios. Y por otro lado, Segwit va a estar ahí, pero la gente lo va a usar, no lo va a usar, va a traer problemas. No, estas son preguntas que todavía no tienen respuesta. También cabe la posibilidad de que Segwit se empiece a usar y a la larga se demuestre que lo que advertían los que lo miraban con recelo tenían razón, ¿sí? Y que no era una buena idea incorporarlo. Bueno, entonces otra vez Bitcoin Cash está ahí como rescate, ¿sí? O sea, que es bueno que exista Bitcoin Cash, pero hay que tener en cuenta que al liberarnos de Core, podríamos tener una rama que no es Bitcoin Cash, que podría comportarse de manera muy similar a Bitcoin Cash, pero aprovechando toda esa industria que ya está montada sobre Bitcoin, ¿sí? Bitcoin Cash tiene el problema de que tiene que remontar todavía, o sea, tiene que ganarse el favor de toda esa industria. Y esa gente yo creo que está pendiente de lo que va a pasar en noviembre, porque quieren que a Bitcoin le vaya bien, lo necesitan, ¿sí? Tanto los mineros como los intermediarios, los exchanges, en fin, los negocios de todo tipo. Necesitan que a Bitcoin le vaya bien, porque ellos, su éxito depende del éxito de Bitcoin. Entonces, yo pienso que por eso es que hay mucha gente todavía, digamos, que prefiere mantenerse quieta, ¿sí? Y observando. Yo creo que es una posición inteligente, eh, y como no sabemos lo que va a ocurrir, ¿sí? Creo que tenemos que ver a Bitcoin Cash como una especie de seguro contra catástrofes, ¿sí? En este momento. Quizás el día de mañana esa catástrofe sea por Segwit, o quizás el día de mañana esa catástrofe sea porque otra vez empieza el debate una vez que nos topamos con el límite de 2 megas. No lo sé. Pero hacer, digamos, invertir, cambiar todos los bitcoins por Bitcoin Cash, en este momento, ¿sí? Puede ser una apuesta un poco peligrosa. Y sí, como toda apuesta peligrosa, también tiene su... eventualmente puede tener su recompensa. Pero yo pienso que para el común de la gente es razonable mantenerse, digamos, mantener la posibilidad de
usar monedas en cualquier cadena que surja en el futuro, ¿sí? Muchachos, un placer una vez más. Cuando quieran volvemos a hablar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Chao, gente. Hasta la próxima. Bueno, Nos vemos. chao. Adiós.